Razzle. Tanya, Teresa Hackett. Okay. So, still the speakers? Oh, I think we have people here that are not speakers already, right? Well, I think they're all translators. Oh, I think those are the translators, and Diego is the event coordinator. so they will be translating simultaneously? I don't know how that works, though. Okay. Dice que si van a estar traduciendo simultáneamente y le contestó que sí. Translators, are you able to tell us how the translation's going to work, or is it going to be? Él quiere que alguien le explique cómo va a funcionar la traducción, si la gente va a comunicarse con un canal diferente. Diego, yo creo que puedes como contestarles y si quieres. Teresa, I can't hear you. Maybe you're on a. The people can decide for the language. You can speak in the local language and the people decide. Don't worry. And I don't. Diles cómo funciona, que hay que escuchar el módulo de abajo. De pronto eso es lo que él pregunta. If people want in Portuguese, they've clicked onto a different channel or something. I think it's only Spanish, English, and well, I guess Portuguese is the other one. Yeah. Diego, is there, like, if I get a question, what should I tell people that with Que that pregunta que si recibe una pregunta, ¿qué se supone que debe hacer? Si va a recibir traducción él o cómo habilita él el módulo. It is a menu for questions and answers down of the screen, and the people can En la parte de abajo test. del menú se ve el puntico que dice preguntas y respuestas, pero alguien la debe leer en voz alta para traducirla. So are we live right now? ¿Estamos en vivo en este momento? Yes. Entonces debemos comenzar. Ok. Okay, good morning, everyone. Welcome. Buenos días a todos. Bienvenidos. Creo que empezamos hace unos minuticos. Tenemos muy poco tiempo hoy juntos. Yo voy a tomarme exactamente 15 minutos porque cada uno va seguido del otro. Entonces voy a arrancar este momento. Les voy a dar la introducción y mi parte. Entonces, como estamos en un seminario por Zoom, no será posible para los participantes intervenir durante la reunión. Entonces, por favor, si tienen preguntas, usen el módulo de abajo que dice preguntas y respuestas para integrarlas en la discusión de hoy. También voy a abrir una sesión de Zoom separada, independiente al final de esta reunión, para la gente que quiera hacer preguntas y respuestas en un formato de reunión de Zoom o por Zoom, y les compartiré el link para poder hacerlo. Entonces, buenos días y buenas tardes en otras partes del mundo para los panelistas que están en diferentes horarios. Soy Sean Flynn, soy el director del programa de Information Justice y Intellectual Property en la Universidad American University de Washington. Voy a compartir con ustedes la investigación realizada. Aquí conmigo está un grupo de observadores oficiales en el comité de derechos de autor que representan librerías, bibliotecas, archivos, educadores e investigadores en esa organización. El comité, que lo vamos a llamar el SG, es el ente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que organiza el acceso a estos trabajos, digamos, públicos, y la agenda que lanzó. Esto fue enmarcada originalmente como un acceso mayor a un tratado de conocimiento. Los elementos restantes de esa agenda son normas y guías para esos grupos de
bibliotecarios, archivos, educadores, etcétera. Entonces, sí, no se ha reunido desde que la pandemia fue anunciada por la OMS. La siguiente reunión está programada para noviembre, pero todavía no es claro si se va a realizar, y la que sigue después es para abril. A la vez que COVID reta la operación del CCR, también está resaltando las metas más importantes. Estamos aquí para discutir esas necesidades, las necesidades que han sido presentadas por la comunidad antes de COVID, y también al estar con esta pandemia, pues genera mucha más interrogantes y muchos temas también que tienen que ver con derechos de autor. Vamos a tener esta discusión en dos partes. Primero vamos a discutir las observaciones de los miembros de este comité, hablando sobre cómo el COVID ha agravado los problemas que existen en el sistema, y luego pasaremos a algunas posibles soluciones. Si ustedes tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat, en donde dice preguntas y respuestas, y yo las trataré de incorporar. Tenemos con nosotros hoy a Jean Dryden, que representa el Consejo Internacional de Archivos, CIR, que representa la Asociación, la Institución de Asociación Nacionales de Bibliotecas, Mike Pomero, Teresa Nobre de Covinia, y Iván, que está en una organización de consultoría. Como les mencioné, vamos a comenzar definiendo un problema, y me gustaría comenzar presentándoles algunos de los miembros, los 3 miembros que representan las organizaciones de partes interesadas. Voy a comenzar con Jean Dryden a nombre de los archivos. Acabo de ver a Jean, tú escribiste tu disertación sobre derechos de autor en Canadá, ¿cierto? Especialmente cómo hacer disponibles en línea estos repositorios, ¿cierto? Y todos estos temas que estamos discutiendo hoy, que son archivos, cómo puede la gente tener acceso. Cuéntanos un poquito sobre los retos que se están enfrentando en este momento en ese tema. Muchas gracias, Sean. Yo puedo hablar personalmente. Uno de los proyectos de investigación de la pandemia que tuvo que ver con escribir un artículo sobre las plantas contra incendio en Canadá. Tuve que tener acceso a algunos archivos en Canadá que están en una ciudad diferente. La primera barrera de COVID, y encuentro honestamente que es como la más retadora, no está relacionada con derechos de autor. Tan pronto como la pandemia se anunció, los arquivos foram fechados e a equipe trabalha de pueden consultar registros que hubiera ya en línea, que es una pequeña fracción de todo lo que tiene la institución, o podían enviar una consulta sobre cualquier cosa que necesitaran o cómo obtener copias, o podían esperar a que los archivos se abrieran al público, que todavía no se han abierto. Entonces, en mayo escribí, y la gente que respondía a las consultas no tenía acceso a registros, pero sí me podían decir en qué caja estaban, solo que no me podían decir cuántas páginas necesitaba. Entonces, una vez el personal regresó a trabajar en septiembre, pudieron mirar los registros y me informaron que mi consulta constaba de 30 páginas y que me podían dar copias digitales. Entonces llegaron la semana pasada, 5 meses después. Ahora, el derecho de autor no generó ninguna barrera, porque en Canadá tenemos un conjunto robusto de excepciones para poder hacer copias y en investigación y preservación, pero muchos países no son tan afortunados. Janus Cruz está analizando las excepciones para librerías, tiene 181 estados miembros, y los estudios revelan una gran disparidad en estas instituciones. Analizando su estudio del 2018 desde la perspectiva de archivos, 30 de 181 estados o naciones no tienen ni librería ni archivos
Mientras que la mayoría puede que tengan excepciones a librerías, las disposiciones no se extienden a trabajos no publicados que constituyen la gran mayoría de todo lo que tenemos en los archivos. Entonces, solo una tercera parte de los Estados miembros pueden copiar material de archivos para su investigación y estudio. Esto es una barrera monumental, particularmente teniendo en cuenta que la institución no está abierta al público. Yo tuve suerte, pero otros países y otros investigadores en otros países pueden estar esperando aún tener acceso. Gracias, Jean. Vamos a volver a cada uno en la siguiente ronda para hablar de algunas de las cosas que se pueden hacer para solucionar estos problemas. Y Nicole, pasemos a darte la palabra. Steven se unirá a nosotros en un ratico. Entonces, Nicole, tú eres investigadora de educación en una de las instituciones más grandes de Federación de Maestros. ¿Qué enfrentan los profesores en este momento con respecto a derechos de autor? Muchas gracias. Creo que la pandemia por el COVID también ha afectado el sector de educación y lo que tenemos que hacer para mejorar la situación y aumentar el acceso para el trabajo realizado por profesores. Con la investigación y todos estos cambios drásticos de investigación que se ha hecho con tecnologías, las instituciones se están dando cuenta que los retos no paran aquí. Cuando uno no tiene los trabajos, no puede tener acceso a materiales, estas tecnologías pues resultan inútiles. No podemos mejorar la calidad de la educación como queremos. Hay injusticias en este momento y desigualdades, entonces se han presentado nuevos retos y esto ha sido interesante. Creo que esto ha sido muy retador para los maestros. Ejemplos hemos visto ahorita que súbitamente los profesores están realizando las mismas actividades que hacían en clase, las hacen ahora en home learning o en aprendizaje en casa. Tienen que ser muy claros en la comunicación de estos temas y es muy extraño para nosotros. Es algo que sí deberíamos analizar tan pronto como pasamos a hacer todo en línea. Ha sido todo muy complicado. Los profesores han ido más allá de lo posible para garantizar la calidad en la educación, pero son barreras adicionales que tenemos que no es necesario tener. ¿Se imaginan que están apilando los profesores materiales en casa y en los colegios? En las oficinas uno ve que hay muchísimo material que no está disponible en línea. ¿Será que podemos hacerle copias? ¿Los podemos subir? ¿Será que podemos compartir estos materiales por email? Todas estas cosas se volvieron súbitamente complicadísimas cuando no debería ser así. Es decir, es el pan de cada día de los profesores. Desde luego, hay también problemas en investigación. Ejemplos tenemos de los archivos y las librerías que usamos, digamos, para investigación. Hay retos teniendo acceso. Las librerías y las bibliotecas están cerradas, la mayoría. Ya no es posible acceder a esta información. Ha sido todo un reto. Algunas bibliotecas pues han sido amables y nos han prestado, digamos, material, pero son excepciones. Lo que Jane estaba diciendo, tiene razón. Hay otros ejemplos, por ejemplo, minería de datos. Hemos visto muchos ejemplos de lo importante que puede ser esto para encontrar soluciones a los problemas de hoy y de mañana. No tenemos disposiciones para minería de datos alrededor del mundo. Estos son algunos de los retos que tenemos en la investigación. Tenemos también visibilidades de los niños, de los maestros. Los niños están teniendo dificultades al buscar acceso a estos materiales. Ojalá el derecho internacional pudiera ayudar a facilitar esto. Esto es particularmente importante en una crisis
en donde los grupos marginados pues son excluidos de toda esta tecnología y de la información que requiere para ser parte de este tipo de aprendizaje. Y tenemos estudiantes, investigadores que han estado atascados, se quedaron atascados en casa tomando cursos. Eso también representa muchísimos retos en términos de no saber qué materiales o a qué materiales pueden tener acceso en las universidades, qué se puede compartir y qué no, por las diferencias en los diferentes países. Es que como organización, viendo todos estos problemas, es importante encontrar una solución internacional. Muchos de ustedes y tal vez algunos de los participantes, creo que esto es importante discutirlo. Sabemos también que las organizaciones de derechos de autor están siendo amables, haciendo disposiciones en donde se puede tener acceso a materiales, quitando restricciones, que desde luego pues no es una solución a largo plazo. Ha habido muchos retos con los aumentos en los costos de las licencias para estos materiales. Hay muchas restricciones, hay burocracia en cuanto a lo que se tiene que considerar y realmente tenemos que asegurarnos de encontrar una buena solución y una balanceada, equilibrada, que tenga en cuenta los intereses de los autores y los que necesitan el acceso. Encontrar como una solución equilibrada. Esto es bien importante. Y bueno, me encantaría escuchar las experiencias de los otros países, las bibliotecas, etcétera. Steven, creo que las bibliotecas están en un punto crítico entre la preservación de los archivos y la función de investigación de los educadores, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de problema, Stephen, están viendo o enfrentando los bibliotecarios enfrentando esta crisis de COVID-19? Muchas gracias. Bueno, hasta ciertos puntos se está sufriendo pues desde ambos lados del problema, la preservación, el rol de preservación y asegurarnos de que puedan hacer copias de material que pueda estar disponible para el futuro y en los trabajos que dan apoyo a los investigadores, a los profesores para que puedan realizar su trabajo. Entonces, supongo que en términos de los retos, primero lo que vemos es frustración. Hay una frustración intensa de que las bibliotecas requieren muchísimo contenido que está ahí detrás de las puertas bajo llave, después de todas esas inversiones que se han hecho en este tipo de material para poderlo adquirir y no hay acceso a él. Y esto se ve acelerado o empeorado en ausencia de estas leyes de derechos de autor a distancia. En lugar de poder sacar copias o prestarlos en muchas jurisdicciones, pues existen copias o licencias, digamos, que son mucho más costosas todavía. Similarmente, hay problemas en el sentido de que hay copias digitales disponibles, pero únicamente se pueden ofrecer in situ, solamente en una cierta dirección IP, y hay esfuerzos que se están haciendo para permitir el acceso, pero pues hay mucha preocupación con respecto a respetar la privacidad, la misma privacidad que uno tiene cuando tiene acceso a través de esa dirección. Similarmente, las actividades que estaban disponibles antes de la pandemia, las discusiones, etcétera, la gente podía entrar a las bibliotecas, disfrutar de esto. Hoy en día se vuelve muy complicado hacerlo en línea, hasta el punto que hemos visto las story times o la hora del cuento virtual se para. En el Reino Unido hay series fantásticas, acceso a libros, pero la gente no puede tener acceso a los libros.
para poder, digamos, investigar sobre los temas. Otra frustración de relación con el hecho de que en algunos países tenemos buenas configuraciones, buenas estructuras en cuanto a derechos de autor. Ellos entienden lo que se necesita, tienen un interés, nosotros también, la gente, pero eso no pasa en todas partes. Entonces parece como extraño que el estudiante o el usuario de biblioteca en un país debe de alguna manera tener acceso. Entonces esto no le permite aprender igual. Otra frustración que viene es la preocupación con lo que tiene que ver a largo plazo. Uno ve este cambio para mostrar contenido, pero aún el número de préstamos, el costo del dólar, se considera menor al número que uno puede tener en cuanto a préstamo físico. Entonces, este contenido físico nos preocupa qué está pasando y más en este Isso, seeing less money going to rights holders overall, but even less content being made available. Mas cada vez menos conteúdo. o sea, no es una buena situación. Y entonces, estas son preocupaciones a largo El plazo, cambio climático en proyectos. ha sido todo un reto. En fin. Muchas gracias, Steve. Esto es muy útil. Y poner algunos de los asuntos ya sobre el mapa para nuestras discusiones sobre este acceso que pueden tener las personas a la educación y si se pueden hacer las mismas cosas en línea en este ambiente, como si se hubiera hecho pues de manera presencial. El hacer algunas copias, la pregunta de cómo hacer que estén disponibles en la distancia. También el de tiempo de contar historias o cuentos, todo esto, pues es un momento en que debemos hacer esto. Bueno, yo quiero ahora participar un poquitico acerca de la investigación empírica que nos muestra cuál es la prevalencia de algunos de estos problemas. Voy a empezar con Teresa, que es el vicepresidente de la asociación Teresa, y también es investigadora. Ha hecho mucha investigación en cuantos educativos también. Teresa. Thank you, Sean. So indeed, I have been doing a lot of research on educational exceptions, and I did a lot of research on the European, so previous to the new copyright directive, as you all probably know, that we have a new copyright directive in Europe, and that copyright directive includes a new educational exception for digital uses, indeed. Unfortunately, as we speak, that directive has not yet been implemented in except for one or other article in 3 countries. Actually, it has not been implemented in the vast majority of EU countries, which means that the problems that I have seen in my research, which was a lot of differences between exceptions, but also exceptions that didn't provide for the necessary scope. You know, for instance, you know that to do online uses, you need in Europe a right that's called the communication to the public right, or the making available to the public, which is an essential right to show Público ou não. To share materials with students by email or through chats and clouds. So that essential right was not there in the educational exceptions of many EU countries before the directive. It will be after the directive. So the directive mandates that all the member states in Europe now need to have an educational exception that provides for the necessary rights to make uses online in the scope of formal educational in schools or educational establishments, but still, so we will have the framework. Right now we don't. So many countries in Europe still lack this framework, and what we have seen, it's actually quite interesting. So for instance, the United Kingdom is the only, well,
it was previously part of the EU. It's not anymore, but I still want to talk about it. So the UK as a fair dealing provision, because it comes from a common law system, and so as a fair dealing provision, and is using this fair dealing provision because it's a flexible provision to deal with online uses. So showing videos, reading materials, sharing materials with the students, is using this provision to make this kind of uses. In continental Europe, unfortunately, we don't have this tradition of fair dealing provisions, so that we don't have these flexible provisions, except for 1 or 2 countries that have some flexible, not fair dealing, but still flexible provisions. The majority have quite very specific exceptions that mandate what you can and cannot do. And these exceptions have various limitations. So either they have like physical limitations. They say you can do these uses on the premises of the school. So you are not on the school anymore, you can't do it. So now we are all online, or we are in hybrid systems where some students are online, other students are having in-person teaching or classes. And so these exceptions will not work for those that are still online. Then we have some exceptions with technical limitations. Okay, so you can use maybe the internet of the school, but if the school was not prepared to that, and especially it was a very quick change to online for many schools. They didn't have internet, and now they want to use, clouds or the Google Drive or the Dropbox, or even private groups on social media like Facebook that are private just for the students, and these sort of situations might not be covered in many countries due to this technical limitation. So there was one case, so one country in Europe during the COVID decided to adopt an emergency exception. So Hungary was one of these countries that, as I was mentioning, the educational exceptions were not ready for online education. And what they did was extend the scope of the existing exceptions through an emergency law, and they were able to cover, and they did a very simple thing. Basically, they went through all their exceptions, and they included the right of communication to the public, which is that right that I was telling you that you need to make things online. So they only had reproduction, distribution, everything thought for the offline environment. So they extend the existing exceptions just by adding a new right to all of the existing exceptions. And then, it was supposed to be an emergency law, and they realized that, COVID is here to stay for a bit longer, and probably online education is here to stay for much longer, even after the COVID. So they decided to just turn that emergency law into a permanent law. So that was a case of a country in Europe that did something very quickly, and then changed from one moment to the next their legal framework for education, and it was actually quite good. But I just want to finish by showing a slide, a comparative slide, because I think it's important for you to understand one important issue. Creo que es importante entender algo. Europa, aquí ustedes pueden ver en los acetatos, esta fue mi investigación. Al lado izquierdo tenemos a Europa y pocos países. Y fíjense que antes de la nueva directiva para la excepción en educación, el 60% de los países que ya analicé en cosas como enviar materiales por email, etcétera, nos muestra esos escenarios de educación que ahora son tan comunes por el COVID. Entonces, tenemos que los profes envían materiales vía email o por la nube o mediante chats. Un gran porcentaje en Europa ya lo permite. Ahora pasemos a África, pasemos al sur de Asia, a Asia Pacific y a Latinoamérica. Mientras que en Europa tenemos un 53% de países, hemos analizado unos 10, no es una cifra definida, pero uno puede ver como ejemplo que el número de países que permiten este uso es mucho menor. Y desde luego, pues esto es problemático para estos países. Es problemático también cuando pensamos en educación transfronteriza.
Hay muchos estudiantes que se quedan en los países y esto simplemente pues no funciona, no hay marco de trabajo definido. Bueno, es corto el tiempo, voy a terminar acá, pero era para darles una idea de las diferencias, el marco legal, etcétera. Rápidamente voy a hacer seguimiento a algunas de las investigaciones que está haciendo también, que se están haciendo alrededor de los derechos de investigación, así como los derechos de educación, los derechos tienen varios temas. Uno, se puede hacer reproducción para efectos de investigación, revelando esto al público en general. Y lo segundo es, ¿será que podemos hacer una comunicación privada de esa misma base de datos entre investigadores para efectos de interés público? Este mapa nos muestra las disparidades alrededor del mundo al ofrecer estos dos derechos. Estamos hablando específicamente de estos derechos para la pandemia, TVM. Tenemos dos cosas. El virus se ubicó a través de un proyecto en Canadá aprovechando estos derechos. Una de las cosas que se hizo fue digerir y escanear reportes de noticias. Otro tipo de proyectos se están escaneando a través de libros de diarios médicos, tratando de encontrar diferentes tipos de conexiones que puedan indicar algún tipo de cura o tratamiento. Entonces, para hacer TDM, como les mencioné, están los derechos de reproducción y derechos de compartir este tipo de comunicaciones. En este mapa, la mayoría de los países en el mundo, de hecho, tienen algún tipo de derecho de reproducción. Eso es como lo que está en verde y en azul, los países en verde y en azul. Los amarillos aplican el derecho de reproducción de artículos completos, pero no libros completos. Es decir, hay ciertas restricciones de TDM. Y los que están en rojo son los que tienen restricciones totales en artículos, en libros, es decir, no pueden. Solo los que están en verde en este país incluyen un derecho de compartir con ese derecho de reproducción. Entonces, si miramos proyectos de investigación transfronterizos, solo se puede hacer entre los diferentes países en verde. El resto de los países tendrían que ser excluidos de ese proyecto porque no comparten esos derechos de compartir. Esta es una de las áreas que hemos analizado que puede indicar una solución internacional, en particular, especialmente alguna que se centre en intereses transfronterizos, aspectos de compartir o deberes similares que se puedan compartir entre fronteras para resolver este problema para todos los países que están en verde, en amarillo, en el uso, por ejemplo, también de bases de datos que puedan compartir. Voy a presentarles a Mike Pomero, que también está trabajando en un proyecto de actividades de investigación, analizando los datos de impacto, el impacto al reconocer estos derechos. Entonces te doy la palabra, Mike. Muchas gracias. He hecho investigación empírica en cuanto a si más excepciones de derechos de autor se pueden asociar con la creación de más trabajos, analizando el impacto de las excepciones en términos de artículos científicos, y encontré una relación positiva. La teoría es que los libros existentes y artículos están en la creación del nuevo conocimiento científico. Entonces, se tiene acceso al input. Les voy a compartir un acetato. La historia empírica, a ver. Empirical story requires a brief explanation of how research tenemos una breve explicación de cómo se miden estas excepciones. Esta es una encuesta que se hizo alrededor del mundo con expertos legales para que hablaran de esas excepciones en cada país y cómo han cambiado con el tiempo. Los datos en los detalles de las excepciones se incluyen a lo largo de varios años. Además, hay una incertidumbre legal para ciertas preguntas y se plasman en una
gráfica de 0 hasta 4. Entonces tiene 129 preguntas diferentes que se pueden desagregar en diversas formas. Este artículo sobre excepciones de derechos de autor que tiene que ver con acceso a trabajos existentes incluyó preguntas sobre 5 áreas generales: excepción en investigación, excepción en uso educacional, excepción en uso de bibliotecas, excepción en uso privado y excepción general. Esto nos da como un índice de investigación en donde 0 significa que no hay excepción y 3 que hay múltiples y fuertes. Entonces casi nadie sacó 3, casi nadie sacó 0. Más estas son excepciones que los investigadores usaron para obtener los derechos de autor sin autorización. Entonces, en cuanto a los artículos publicados per cápita en todos estos países en 20 años, vemos que hay más artículos científicos por persona en los países que tienen excepciones más robustas. Pero la gráfica no controla las diferencias entre los países con el tiempo. Los resultados reales vienen de análisis de 2 años entre el cambio en la ley de derechos de autor. Encontramos que los científicos implementaron una excepción más robusta para investigación. Aproximadamente del 17 al 22% de publicaciones más científicas en los años subsiguientes. Se encontró también que la relación es más fuerte en países en donde la protección de derechos de autor es más fuerte y la relación es más fuerte en países más pobres. Si están interesados, les puedo enviar el link. Está aquí abajo, en la parte de abajo. Pues eso concluye mi tiempo asignado. Entonces, hemos hablado de la brecha. Hay una gran cantidad de brechas a nivel de diferentes países que tienen diferentes excepciones, derechos de autor, diferentes tipos de actividades de investigación en educación, en empresas o instituciones de investigación. Tenemos un ente de evidencia empírica que va creciendo, mostrando el impacto de estas excepciones. Entonces, Mike nos ha mostrado parte de esta investigación. Estamos viendo un ambiente habilitante mucho mejor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, quisiera primero, bueno, tenemos el placer y el honor de tener a Luis Villarreal, que es exalumno del American University y ha ayudado a muchos otros. Es un experto en esta área, es el consejero y asesor para el ministro de Educación en Chile y fue el vicepresidente del SCCR, excelente, del que estábamos hablando en 2008, cuando las limitaciones y las excepciones que lanzaron el tratado americano en esta agenda. Entonces, Luis, tú eres la primera persona o la mejor persona en este panel de muchas formas para poder comentar sobre lo que WIPO puede hacer. Entonces, dada tu experiencia y el avance de esta agenda, ¿qué piensas tú que se puede lograr en este campo, digamos, que puede lograr WIPO? Muchas gracias, Sean. Es un placer estar aquí en este increíble panel de expertos. Me gustaría comenzar diciendo que la agenda de WIPO para excepciones empezó mucho antes, empezó en el 2003 con la propuesta para introducir o traer a WIPO este grupo de excepciones. Para tener una idea, hoy si tú entras a la página web de WIPO, verás todo lo del SCR y todos los documentos son sobre excepciones. La excepción es un tema importante en WIPO. Desde el 2003 tuvimos que luchar para tenerlo como un solo, digamos, tema, aparte de los demás
Ya hemos avanzado bastante con gran éxito. Y creo que con el COVID, pues hemos llegado a una situación en la que realmente podemos avanzar más rápidamente en WIPO, porque comenzamos con el tema de acceso al conocimiento, excepciones de derechos de autor para poder brindar acceso a la educación. Estábamos también hablando de la necesidad de tener excepciones transfronterizas. Ahora ya no es un tema de cultura. Alguien no puede ir. Si alguien tiene que ir a una librería, a una biblioteca para obtener un libro o inclusive para enviarle un libro a alguien en casa, pues va a uno a estar esparciendo el virus, ¿cierto? Entonces, eso es clave tenerlo en cuenta. Entonces, en cuanto al acceso al conocimiento y acceso a la vida, pues tenemos que enmarcar el tema de transfronterizo, porque ahora se vuelve un tema crítico el cómo distribuye uno los trabajos y cómo los hace disponibles para un país o a una ciudad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hemos visto que hay liderazgos que se están viendo fuera de WIPO. Y esto es un poquito vergonzoso para WIPO. Tenemos la Organización Mundial de la Salud que ha pedido, solicitado CETAP, que es este pool de acceso a tecnología que requiere que los países brinden acceso libre, gratis y licencias abiertas para todo el conocimiento. Esto incluye patentes y derechos de autor. Tenemos una propuesta también en este momento, es una propuesta de India y Sudáfrica que pide como renunciar a la responsabilidad de derecho de autor siempre y cuando dure la pandemia y exista el COVID-19 para los autores. Entonces vemos que es un ambiente en donde realmente podemos dar ese paso que nos faltaba dar. Hemos visto que WIPO ha avanzado. Estamos en una era dorada de tratados desde el 2008 hasta el 2013, en donde en 4 años ya logramos ese tratado. Hemos avanzado en conocimiento, pero no en establecimiento de normas. Hemos realizado muchos estudios, pero no hemos generado ni siquiera una resolución. Pero este sentido de urgencia por el COVID nos reúne nuevamente. Estoy seguro de que en el siguiente SCCR vamos a tener una delegación o unas delegaciones un poco más lógicas, más sensibles. Tenemos que acelerar este sentido de urgencia trabajando en cada uno de nuestros países, pidiéndole a los líderes políticos que tienen el poder para prestarle atención a las delegaciones y brindar resoluciones y mandatos para tener una especie de fast track para estas excepciones que permitan que una nueva sociedad pueda sentirse más segura en cuanto al acceso al conocimiento. Podemos también pensar en incluir en la discusión los temas de seguridad nacional. Y por la seguridad nacional, muchas de las barreras de copyright o de esas barreras supuestas se van a ir disminuyendo o reduciendo. Entonces, pues lo que yo me llevo conmigo, la lección es, debemos trabajar en proponer soluciones a nivel de gobiernos nacionales, Congreso, ministerios de Relaciones Exteriores que van a WIPO y hacer algo para pues incorporar a WIPO como parte de la solución y no parte del problema. Desde luego también debemos trabajar con los expertos en salud que nos van a brindar más información sobre los peligros de no facilitar esa transmisión digital para brindar acceso que en el caso de en estos países pues no es una posibilidad legal, particularmente en Latinoamérica. Entonces, creo que voy a parar acá
porque creo que podemos tener más discusiones aquí y poder escuchar sus reacciones, que me encantaría pues contestar cualquier pregunta. I texted to the audience, but this is a very tight schedule. As I mentioned in the onset, I've shared an address of a Zoom. Bueno, creo que podemos entrar a esta salita de Zoom después de esta reunión para contestar de pronto más preguntas después de esta reunión. En los últimos minutos que tenemos, me gustaría darle la palabra. Voy a dejar a Gina, Nicola y a Steven también para que nos mencionen un componente de las propuestas de políticas que se han estado desarrollando antes de WIPO, que puede ser las que nos debemos enfocar en ellos por el COVID. Vamos primero con Jean. Bueno, yo ya mencioné y estoy mirando las cosas desde nuestra perspectiva privada, que es mi mandato. Yo ya mencioné que soy una tercera parte de los estados de WIPO que pueden copiar esto y a través de la investigación y el estudio. No solamente es una barrera fundamental, sino que es impactante poder copiar esto para la investigación, pero es más importante que solamente 2/3 partes de estos miembros pueden copiar legalmente este tipo de material para preservación, ni siquiera, no para diseminación, es simplemente para garantizar, pero es específicamente para asegurarnos de que todo esto se copie para que continúen disponibles para generaciones futuras. Y esto es vital para los formatos digitales que deben migrarse a las plataformas de software, de hardware, para que no se vuelvan obsoletas y antes de que se acabe todo esto. Entonces, mientras las naciones se enfrentan esto individualmente, solamente un tratado internacional puede lograr un nivel de excepciones globalmente para asegurar que el control, que esta herencia se va a poder mantener más adelante. La conferencia del año pasado y las consultas que se hicieron revelaron un apoyo importante para poder tratar copias para la preservación de todos estos materiales en la herencia global. Archivos y bibliotecas. Debemos construir en este momento sobre el momento que empezó en esas conferencias. Entonces, podemos, if nothing else, let's be able to copy for preservation. Thank you. Thank you, Jean. Nicola, what would you add from the... Nicola, ¿qué agregarías tú? Tal vez ustedes sepan que lo que yo ya mencioné en el programa, este sector de investigación de la educación, pues tiene que ver muchas limitaciones en la parte educativa. Y yo creo que lo más importante, lo que vemos en los países, es que puedan actualizar la legislación nacional para poder utilizar estos materiales. Y también parte de esto es que tengan aplicaciones adicionales que funcionan aquí también en materiales análogos y también en la parte transfronteriza, el intercambio de colaboración también que se está dando. Tal vez estos sean algunos de los puntos importantes para poder promover este tipo de financiación nacional. Y solo lo podemos hacer como una comunidad internacional. Voy a seguir pues adelante con la sociedad o para trabajar con la sociedad. Yes, so I fully echo both what Gina and Nicola have said. Sí, yo pienso que esto es muy importante y especialmente el valor de tener un instrumento internacional nos ayuda mucho en este tipo de aspectos. Obviamente que claro que esto es como una herencia que vamos a tener transfronteriza y hay que tener una decisión sobre esto para poder lograr tener esta red de preservación internacional en estas instituciones que tienen que compartir todo este material para que esté disponible para todo el mundo, en todo el mundo, para que todas las culturas y todo el mundo pueda apoyar la investigación y el aprendizaje. Y también, entonces,
estos gobiernos tenemos que mirar cómo funciona esto, digamos, esas leyes que ellos van a aprobar, etcétera. Y también los educadores con frecuencia tienen el derecho de los gobiernos en términos de contratos, bajo algún contrato para poder utilizar este tipo, para poder asegurarse de que podemos tener estas licencias y que se puede trabajar con ellos en una forma internacional. Entonces, tenemos todo el potencial que nos ofrece la parte digital también, o podemos utilizar este potencial. Yo he compartido con el chat prácticamente todos algunos links de cómo pueden obtener información y también no sé si Steven, Jean, ustedes tienen algo en que ustedes piensen que la gente puede estar interesada en compartir. Not at this time, no. What we can do is No ahora. Podemos incluir esto en el link, en el aspecto de cambio climático. Sí hemos trabajado ya internacionalmente en la preservación internacional en cuanto al cambio climático, como hemos visto todo esto en estas soluciones. Entonces, bueno, ya compartí esto. Tenemos muchísima información sobre estos tratados y tenemos un blog. Hay mucha información allí. Bueno, voy a agradecer a todos nuestros panelistas y a invitarles a que se reúnan conmigo y compartamos en un Zoom que vamos a abrir una vez terminemos aquí. Vamos a estar en ese Zoom. Muy pronto vamos a estar allí. Entonces, quería compartir con todos los panelistas el link del que les estaba hablando. Y en Zoom pueden unirse a nosotros en unos pocos minutos. Lástima que no tuvimos muchas preguntas, pero los invito a que nos unan en el siguiente sala de Zoom. Gracias a todos los panelistas y también a los asistentes. Entonces, espero verlos en el chat. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias.